Ya, chicas, les pido mil, pero mil disculpas por la tardanza, pero para mí era muy importante que la clase quedara grabada. En este momento vimos una forma alternativa, así que ya se está grabando, ¿ya? Para que, ¿cierto? Estén grabaditas sus clases con lo que es el material, ¿cierto? Que vamos a revisar la clase de hoy, ¿ya? Entonces acuérdense que igual les voy a enviar la imagen que les proyecté de lo que fue el cronograma, para que sepan los días que tenemos evaluaciones y, ¿cierto?, para que se guíen por las clases y para que vayan viendo los contenidos que vamos a revisar día a día. Hoy día, ¿cierto?, era nuestra presentación, ¿ya? Y desde el miércoles en adelante, ¿cierto?, tenemos ahí bien puntual nuestra clase con nuestro recreo y con nuestra forma de pasar la lista. ¿Qué les voy a pedir? Que hoy día voy a pasar la lista, ¿cierto?, de forma manual, porque tampoco todavía se las voy a pasar directo, pero una vez que se me cargue inmediatamente la lista, se las agrego a su plataforma. Así que vamos a dejar antes de las 9 un ratito para tomarle la lista, ¿ya? Pero ahora la clase se va a quedar grabada y la van a encontrar disponible en la parte, ¿cierto?, que dice ahí el módulo de farmacología, ¿ya? Para que quede grabado entonces lo anterior, ya me comprometo que les llegue su cronograma. Terminando la clase se los mando al WhatsApp para quienes no lo anotaron. Y vamos a dejar, ¿cierto?, lo que llevábamos adelantado, que hoy día nos correspondía, ¿cierto?, hablar un poquito de lo que era la farmacología. Para eso íbamos a decir que era una palabra proveniente del griego y que derivaba en dos palabras, que una era fármacon, que significaba el medicamento o la droga, y el logos, que era el estudio o el trabajo de cierto, o el tratado, perdón, el estudio o el tratado, en este caso sería de las drogas o el medicamento, ¿ya? Entonces, al hacer esta palabra compuesta, nos quedaba como farmacología, como el estudio o el tratado de las drogas o el medicamento, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Nos decía que este estudio de la farmacología no es simplemente decir para qué es un fármaco, sino que también incluye el estudio de su historia, em, de su origen, sus propiedades físicas y químicas, sus presentaciones, los efectos químicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, absorción, distribución y biotransformación, e incluso, para que ustedes sepan, nosotros eliminamos residuos de lo que son estos fármacos, estos preparados, y tenemos distintas vías de excreción, ¿ya? Cuando asimilamos un medicamento, ¿ya? Ver cuáles son los usos con los fines terapéuticos que estos tienen. Entonces, el estudio de un fármaco no solo involucra para qué sirve, ¿ya? Sino incluso, ¿cierto?, cómo se elimina y incluso cómo son los efectos adversos que estos pueden presentar. Que eso lo vamos a ver, ¿cierto? En a cabalidad cuando veamos los diferentes ramas o las disciplinas que engloba la farmacología, ¿ya? Es por eso que la farmacología, ¿cierto?, es el estudio que es completamente íntegro de todo lo que es un fármaco, ¿ya? Por eso es el estudio del fármaco o la droga en todos estos aspectos que yo nombré, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que es este fármaco? Ya se define como toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos por interacciones a nivel molecular. Entonces, tenemos aquí un fármaco y este fármaco es el que va a provocar esta alteración del funcionamiento a nivel molecular, específicamente al nivel del protoplasma en cada célula, ¿ya? Ahora, cierto, ahí tenemos lo que es la farmacología y, cierto, una definición de lo que es un fármaco. ¿Y cuáles son las diferentes ramas y disciplinas que engloban la farmacología? Nos dice que la farmacología engloba 9 ramas sumamente importantes que son la farmacocinesia, la farmacocinética, la farmacodinamia, la farmacotecnia, la farmacoterapia, la farmacología clínica, la farmacología molecular, la toxicología y finalmente la farmacometría, ¿ya? Ahora vamos a revisar cada una de estas ramas, ¿ya? Que muchas tienen, ¿cierto?, la palabra farma,
porque estudiamos, ¿cierto? El fármaco, el estudio del fármaco, ¿ya? A esto vamos a revisar una de estas ramas o disciplinas que corresponde a la farmaco, farma- ay, perdón, farmacognesia, ya que es la rama que se encarga de estudiar el origen, ya la, caracteres y estructura anatómica y química de las drogas, ¿ya? Es decir, de dónde provienen, es decir, estudiar el origen de estas drogas, ¿ya? En cambio, tenemos la farmacocinética, que es la encargada de estudiar ya cómo se distribuye en el fondo un fármaco, ¿ya? Es la encargada de estudiar la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de las drogas. En palabras simples, es todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas y para recordarlo mejor, simplemente se recuerda la siguiente sigla, que es una abreviación, que es el sistema LAPME, que después la vamos a ver en particular, ¿cierto? Cada uno de sus puntos. Entonces, la farmacocinética es la encargada de estudiar, ¿cierto? Em, todo lo que el organismo, ¿cierto?, ejerce sobre las drogas. Ya por eso nos habla de liberación, de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Eso significa cada una de estas siglas. La L de liberación, la A de absorción, la D de distribución, la M de metabolismo y la E de excreción, ¿ya? Estos son todos los pasos que, ¿cierto?, tiene que pasar el fármaco, ¿ya? Para lograr su efecto, ¿cierto? Lo que el cuerpo en este caso le realiza, ¿ya? Y eso es la farmacocinética. Ya tienen que acordarse de esta frase porque después la vamos a ver en la cabalidad. ¿Qué es lo que le pasa al fármaco cuando pasa por la liberación, por la absorción, por la distribución, por el metabolismo y la excreción? ¿Ya? La farmacodinamia se encarga del estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y los mecanismos de acción de los fármacos, es decir, lo que el fármaco ejerce sobre el organismo. ¿Ya? Es al contrario de la farmacocinética. ¿Ya? Entonces tenemos la farmacocinética, que es como el cuerpo actúa sobre el fármaco, y acá en este caso el estudio, ¿cierto? Lo que el fármaco, ¿cierto?, ejerce sobre el organismo, que es la farmacodinámica. Tenemos la farmacotecnia, que es la rama de la farmacología que se encarga de ver la preparación y la distribución de las drogas, ¿ya? Entonces ahí ya se nos va haciendo un poquito el sentido que si bien farmacología engloba, ¿cierto?, todas estas ramas, específicamente existen distintas áreas específicas que se dedican al estudio de cada una, ¿ya? Em, Además, tenemos la farmacoterapia que se ocupa, ¿cierto? Esta es la encargada del estudio del uso de los fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades. Aquí ya vemos la relación entre un fármaco y una enfermedad. Por eso, cuando a veces decimos, no, quedó con cierto farmacoterapia, es decir, quedó con una terapia para una enfermedad, ¿ya? Y la farmacología clínica es la rama que estudia las acciones farmacológicas en el hombre sano y enfermo, así como la evolución de las drogas en el tratamiento de las enfermedades, ¿ya? Y tenemos la farmacología molecular, que será la encargada de estudiar las interacciones del fármaco con el organismo, pero como su nombre lo dice a nivel molecular, ya de una forma específica, a través de los distintos receptores que tenemos, ¿cierto?, en nuestro organismo, ¿ya? Y tenemos otra rama que es la toxicología, que estudia, ¿cierto?, los venenos y los efectos adversos de los medicamentos. Por eso sabemos que cuando se crea un fármaco, tiene muchas especificaciones, tanto para el efecto terapéutico, cierto, efectos adversos, incluso nos habla, cierto, de qué hacer cuando se presenta una intoxicación, ¿ya? Y que en ese caso tenemos ahí cierto,
los encargados de toxicología, que son los encargados, ¿cierto?, de todo este estudio. Cómo buscar, ¿cierto?, cómo contrarrestar una sobredosis, por ejemplo, ¿cierto?, qué hacer en caso de medicación errónea, de dosis errónea, ¿ya? Y finalmente tenemos otra rama que es la farmacometría, que es la rama que estudia la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud del resultado obtenido, ¿ya? Em, Recuerden que a veces, ¿qué nos pasa? Que no en todos los fármacos siempre es el mismo efecto para todas las personas, ¿ya? Como vamos a ver, ¿cierto? Cómo se distribuye lo que el cuerpo le hace un fármaco después con mayor profundidad, van a ver que a veces nosotros mismos hay medicamentos que pasan por un paso donde se inhabilita y la pequeña parte, la fracción que llega al torrente sanguíneo o al receptor donde debe hacer efecto es pequeña. Por eso los medicamentos se dan en dosis y se dan en esquemas, ¿cierto? En algunos casos, ¿ya? Porque no siempre tenemos el mismo efecto deseado, ¿ya? Dice que las ramas y disciplinas son importantes dentro de la farmacología y es importante que reconozcamos por lo menos el concepto, pero de las ramas que debemos hacer mayor énfasis son dos, la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿ya? De las que estaremos hablando más adelante y con mucho más detalle, como les comentaba. Ahora que conocemos las disciplinas, el concepto de farmacología y el concepto de fármaco, podemos definir otros conceptos más relevantes como por ejemplo lo que es la acción farmacológica y el efecto farmacológico, ¿ya? Para que vayan asociando ciertos distintos conceptos, ya podemos hablar de lo que es un fármaco. Como les decía, son sustancias químicas que provocan una alteración en el organismo. Y en este caso, ¿cierto? La acción farmacológica se define o alude a la modificación que produce una droga en diferentes funciones del organismo. ¿Y y qué es el efecto farmacológico? Es la misma manifestación de una acción farmacológica. Es decir, es donde se produce de la función la alteración de la función del organismo, ya que es donde se producen las manifestaciones de esta acción farmacológica. Ya, si bien, como les decía, el curso, cada vez que vamos avanzando en las clases, se pone un poquito más denso y específico, ya que sabemos que administrar un medicamento, ¿cierto? No es algo que se deba hacer, ¿cierto? Sin conocimiento, ¿ya? Porque los efectos que pueden provocar pueden ser a veces, sabemos que, ¿cierto? Si se da una dosis, se da una indicación de mala forma, ¿cierto? Los pacientes pueden, ¿cierto? Incluso presentar problemas de salud graves, ¿ya? Como cierto, incluso la muerte por depresión, por ejemplo, del sistema respiratorio, ¿ya? O un paro cardíaco, ¿ya? Dice cierto que entonces la acción farmacológica se define o alude a la modificación que produce una droga en diferentes funciones del organismo y que es el efecto farmacológico, ¿ya? Que es la manifestación de una acción farmacológica, es decir, es donde se produce la alteración de la función del organismo, ya que es donde se produce la manifestación de esta acción farmacológica, ¿ya? Como que hace mucha redundancia, pero cierto, en el fondo, cierto, va a ser la modificación que produce esta droga, ¿cierto?, en las diferentes funciones del organismo. Para lo anterior, debemos comprender que toda droga o medicamento tiene un principio activo, ¿ya? Los medicamentos, no todo es el medicamento en sí porque son preparados. Ya vamos a aprender, ¿cierto?, que un fármaco no solo tiene un principio activo, sino que tiene saborizantes, tiene, ¿cierto?, que son los famosos excipientes, algunos que le dan forma, color, incluso aroma, ya para hacerlos un poquito más amigables. ¿Ya?
pero sí tienen que saber que todo medicamento, ¿cierto? Droga tiene su principio activo y que este se emplea en el ámbito de la química para nombrar al componente que, que porta las cualidades farmacológicas presentes en una sustancia. En otras palabras, el principio activo de un fármaco es aquel que permite prevenir, tratar o curar una enfermedad u otro tipo de trastorno de salud, ¿ya? Es en el fondo, ¿cierto? Lo que tiene, ¿ya? Es lo que va a causar, ¿cierto? Esta acción farmacológica, ¿ya? Por eso que la droga o el fármaco es todo, ¿cierto? Aquella sustancia que va a poder provocar un cambio en el organismo. Y en este caso, esta droga o el fármaco es el principio activo. Por ejemplo, a veces tenemos, y de aquí derivan ciertos medicamentos que tienen el nombre comercial, con algunas que tienen el nombre propiamente tal del principio activo. No sé si conocen la aspirina. La aspirina nosotros sabemos que es un antiagregante plaquetario, que también sirve como analgésico, ya que en general lo dan para las personas que tienen problemas al corazón. Pero la aspirina no es el principio activo del fármaco. La aspirina es el nombre comercial y que la dio un laboratorio que es el laboratorio de Bayer. El principio activo que trae, que es el antiagregante plaquetario, su clasificación es el ácido acetilsalicílico. Ese es el principio activo, ¿ya? Entonces, a veces uno compra medicamentos genéricos que son un poquito más baratos porque no tienen todo esto hermoseado que me da el laboratorio, por ejemplo. Pero teniendo la misma dosis del principio activo, va a generar lo mismo en el organismo, ¿ya? Usted puede, por ejemplo, yo que trabajo en salud y estoy siempre en el hospital, nosotros no administramos, nosotros no damos la aspirina, porque la aspirina usted se la compra en la farmacia. Nosotros administramos el ácido acetilsalicílico, que la pueden encontrar en la literatura abreviado como AAS, ¿ya? Porque es lo que nuestro químico farmacéutico, ¿cierto? Hizo para nuestros pacientes, ¿ya? Quizás es una pastilla un poquito más pequeña, con una textura no muy agradable, el sabor, pero va a ser el efecto que tiene que hacer el medicamento, ¿ya? Entonces, ese principio activo es el que va a provocar esta transformación y es la parte que nos sirve del fármaco, ¿ya? Entonces, este principio activo y este se emplea en el ámbito de la química para nombrar al componente que porta las cualidades farmacológicas para, ¿cierto?, provocar este cambio. En otras palabras, el principio activo de un fármaco es aquel que permite, por eso, prevenir una enfermedad, tratarla, curarla o cierto, tratar cualquier otro tipo de trastorno de salud, ¿ya? Un principio activo genera un efecto que puede medirse en un ser vivo. Puede tener cierto, puede tener un origen animal, vegetal o haber sido sintetizado de manera artificial por el hombre. Como yo les decía, antiguamente teníamos medicamentos que tienen de origen cierto, que hoy en día tenemos esta otra rama que es cierto, que, que no está ligada a la farmacia, pero si bien son las terapias alternativas, ya que involucra el uso de las plantas medicinales, por ejemplo. ¿Ya? Pero, cierto, este principio activo también puede ser de origen animal, vegetal o haber sido sintetizado de manera artificial por el hombre, que en general hoy en día es lo que manejamos más los medicamentos sintetizados, porque cada vez las enfermedades, cierto, tienen un mayor requerimiento, sobre todo por la mutación, la resistencia antimicrobiana a los antibióticos o la aparición de nuevas enfermedades. Ya, y ustedes saben que también cómo se crea un fármaco. Un fármaco también tiene un proceso donde es experimental, ya, donde no sabemos cuál va a ser el efecto o no de este fármaco y hasta que se logra aprobar el efecto terapéutico que en este caso tiene su principio activo, que sería el cambio que provoca en el organismo. Ya, por ejemplo, así todavía tenemos enfermedades que no existen medicamentos que la curen, sino que solo se trata en la sintomatología.
¿ya? Dice que la denominación de principio activo sirve para diferenciarlo de otras sustancias que puedan formar parte de un medicamento, pero que no provocan efectos medicinales, conocidas como los excipientes. Entonces ya vamos avanzando un poquito que un medicamento tiene un principio activo y también tiene excipientes. Y los excipientes no provocan efectos medicinales, sino que ahí vamos a ver, ¿cierto?, qué me otorga un excipiente, ¿ya? Al igual que como los ensayos, para comprobar si realmente el efecto terapéutico que tiene mi fármaco, ¿cierto? Ocupo los famosos placebos, ya que son fármacos creados, pero que no tienen ningún principio activo. ¿Ya? Es decir, es solo un placebo, la sensación del paciente que se tome esa pastilla para probar realmente si el fármaco hace efecto o no. ¿Ya? Dice que la formación de los medicamentos se combinan principios activos con excipientes. Los excipientes permiten estabilizar los principios activos o favorecer su absorción por parte del organismo. Por ejemplo, un excipiente puede saborizar, diluir, aglutinar o desintegrar los principios activos. Ya en algunos casos, ¿cierto? Incluso les agregamos una combinación para que se potencie. Ya, por ejemplo, sabemos que existe la amoxicilina, pero si yo quiero algo más potente, tengo lo que se llama amoxicilina más ácido glicólico, ¿ya? Y como les digo, como nos dice acá, ¿cierto? Hay excipientes que pueden incluso saborizar, diluir o también, ¿cierto?, desintegrar los principios activos. A partir de esta combinación es que se crean productos farmacéuticos como jarabes, píldoras, cápsulas, emulsiones, grajeas, ungüentos y cremas, que son presentaciones de distintos fármacos. ¿Ya? Entonces, cierto, aquí nos dice, los principios activos pueden provocar diversos efectos en el organismo, como una anestesia, una analgesia, una acción antibiótica o antiinflamatoria, entre ellos. Va a depender, cierto, del uso del fármaco que yo quiero crear, ¿cierto? Em, o que le quiero administrar a un paciente de acuerdo a su dolencia. Dice que los médicos a menudo recetan medicamentos basados en los principios activos para mitigar el dolor, combatir infecciones o reducir inflamaciones. ¿Ya? Y que ahí se nos liga, por ejemplo, los analgésicos son para el dolor, los antibióticos para las infecciones bacterianas, antiinflamatorios para reducir los procesos inflamatorios. ¿Ya? En general se basan mucho en lo que es el principio activo de lo que trae el fármaco para poder recetarlo, de acuerdo, ¿cierto?, a las características, ¿cierto?, de acuerdo a lo que el paciente necesita, ¿ya? Tenemos los excipientes, las formas farmacéuticas, perdón, cumplen diversas funciones esenciales para la eficacia y la seguridad de los medicamentos. ¿Ya? A continuación vamos a detallar algunos de los propósitos de lo que es un excipiente. Un excipiente puede aumentar el volumen y dar forma. Los excipientes permiten a los principios activos se presentan en dosis adecuadas, como por ejemplo crear un comprimido, ¿ya? Los excipientes aumentan el tamaño para facilitar su manejo y su administración. A veces el principio activo puede ser muy pequeñito, pero yo para favorecer la presentación, lo que yo les decía, los laboratorios hermosean sus medicamentos, ¿ya? Para eso le agrego un excipiente que solamente que me va a dar algo visual para mejorar su manipulación, por ejemplo. Sabemos que está dirigido a un público adulto mayor, por ejemplo, y entregar una pastillita muy pequeña va a ser riesgo de que se caiga. En cambio, un excipiente me puede aumentar el volumen y dar forma a un fármaco. Por eso a veces tenemos unas pastillas que son muy grandes y eso es solo excipiente la mayor parte de ese fármaco. También que me pueden generar su propósito, mejorar la estabilidad. Los excipientes protegen los principios activos de la degradación causada por la luz, la humedad o el oxígeno. Esto garantiza que los medicamentos mantengan su potencia y su eficacia durante su vida útil. Sobre todo tenemos medicamentos que son fotosensibles,
Entonces logramos una mejor estabilidad al agregarle un excipiente. También me facilitan la liberación del fármaco. Algunos excipientes controlan la velocidad de disolución y liberación del principio activo en el organismo, como por ejemplo en cápsulas. La cubierta gelatinosa no se disuelve gradualmente, gradualmente para liberar al fármaco, ¿ya? Entonces también nos ayuda a facilitar la liberación del fármaco en el organismo, ¿ya? Mejora la palatabilidad, es decir, el gusto. Dice que los excipientes pueden mejorar el sabor y la textura de los medicamentos líquidos o masticables, lo que facilita su ingesta. ¿Y en qué público es muy importante este tema del excipiente? En el público pediátrico. Por eso siempre los auxiliares de farmacia preguntan, cuando una persona va a comprar un medicamento, ¿y qué edad tiene? ¿Y cuánto es la dosis para poder adecuarme? Porque no le voy a vender una presentación en comprimidos tremendamente grande y que el niño, ¿cierto?, tenga 2 años, que apenas trague. ¿Ahí qué presentación nos sirve darle el mismo medicamento, pero en jarabe? Un jarabe, ¿cierto? Sobre todo los antibióticos vienen saborizados de naranja, frambuesa, ¿cierto? Y mejoramos un poquito lo que es ¿cierto? El sabor para los niños. Entonces, también ahí viene otra cosa que el tema de las ventas, ¿ya? Si yo le compro un medicamento a mi hijo que no le gusta y no se lo toma, prefiero ir a otro lado, ¿cierto? Donde tengan este medicamento, que tenga estas otras características que lo haga especial para mi hijo, ¿ya? Entonces, para eso nos van sirviendo los excipientes para, como les decía, incluso a veces los niños por el color, nosotros les podemos dar los medicamentos, ¿ya? Entonces nos va a facilitar el sabor, la textura, de los medicamentos que sean líquidos o masticables, lo que va a facilitar su ingesta. También va a regular la actividad del fármaco. Algunos excipientes modifican la liberación del principio activo en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los comprimidos de liberación prolongada, los excipientes controlan la velocidad de absorción. ¿Ya? Así como acá facilitaba la liberación del fármaco, aquí regula con qué velocidad se absorbe. Por eso, esos fármacos que tienen este excipiente nos dice que son de liberación prolongada, ¿ya? Y otros excipientes pueden ayudar en la fabricación. Dice que los excipientes facilitan la comprensión, el recubrimiento y la formulación de los medicamentos durante su producción. En resumen, los excipientes son esenciales para lograr la estabilidad, la administración adecuada y la eficacia de los medicamentos, además de mejorar la experiencia con el paciente. Por eso, después yo encuentro que es un don lo que tienen los químicos farmacéuticos, los auxiliares de farmacia, ¿cierto? Toda la gente que trabaja en farmacia es como que uno la conoce entera. Uno dice, no, me duele la cabeza, listo, le podemos vender esto, ¿cierto? O cuando llevan las recetas, ya nada es al azar. Los fármacos están creados con distintos excipientes, por eso son de esa textura, ese color, el sabor, etcétera, ¿ya? Nos queda esta última diapositiva y vamos a pasar la lista. Esta sería la primera clase que contemplaba, ¿cierto? Un tiempo para que yo poder presentarme, ¿cierto? Un tiempo que contemplaba su recreo, un tiempo que contemplaba hacer la presentación del programa, ya que es la primera clase, ¿cierto? Y van a ver que en cada clase van a tener siempre la primera interacción con el profesor, el tema de fijar las pruebas, los horarios de clases, ¿cierto? Y la forma que tiene de trabajar en este caso ProEduca, ¿ya? Así que terminamos con esta diapositiva. Vamos a pasar la lista, ¿ya? Y ahí se pueden retirar. Esta clase les va a quedar grabada, se tienen que meter al módulo entonces que dice farmacología. Y la próxima semana tenemos nuestra primera, o sea, esta semana, el día 11, tenemos nuestra primera evaluación. Después de haber terminado la siguiente clase, efecto farmacológico. Es importante para lograr en este caso, poder clasificar los distintos tipos de acción farmacológicas que existen.
En este caso existen 5 tipos de acciones farmacológicas, las cuales son, tenemos fármacos que los podemos clasificar como la estimulación, la depresión, la irritación, el reemplazo y finalmente, ¿cierto?, la acción infecciosa. Son grandes grupos en los cuales nosotros podemos clasificar ciertos fármacos. Por ejemplo, la estimulación dice, como su nombre lo dice, es el aumento de la función de las células de un órgano o de un sistema del organismo. En este caso, un ejemplo de fármaco que puede provocar un aumento en la función celular fácilmente sería la cafeína, pues lo que hace es estimular y aumentar la función del organismo. Tenemos, por ejemplo, un fármaco que se llama el migranol, que es un analgésico y además trae cafeína. Al agregarle, ¿cierto?, este fármaco en forma de cafeína, ¿ya? Esta cafeína al fármaco lo que hace es estimular. ¿Y cómo se sienten las personas? Mucho más activas, ¿ya? Porque es un estimulante, ¿ya? En cambio, tenemos otros medicamentos que lo que provocan es la depresión. Se refiere a lo contrario de la estimulación, es decir, que esté más despierto, ¿cierto? Lo que puede provocar una depresión y en estos casos, ¿ya? ¿Qué es lo que provocamos en el efecto de las personas? Tenerlas como un poquito más bajo, como por ejemplo hay patologías que son con mucha agitación psicomotora o mucha hiperactividad. Entonces, ¿qué tengo que darle? Un fármaco que lo estabilice un poco, que baje un poquito las revoluciones del organismo, por así decirlo. Entonces se refiere a lo contrario a la estimulación, es la disminución de la función de las células en un organismo o sistema del órgano. En el caso de un fármaco que puede provocar una disminución de la función orgánica, podría ser el caso de un fármaco anestésico, ya que no es lo mismo, ¿cierto? Que son solo sedantes, en el caso de los sedantes, ya como por ejemplo un anestésico inhalatorio, que es el óxido nitroso. Usted no pierde la conciencia, pero cierto, está un poquito omnibulada, ya como el midazolam, ya que son anestésicos endovenosos, que no es lo mismo que una anestesia general donde usted está totalmente dormida. Estos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Adormecer un poco a la persona, como sedarla, ¿ya? Porque son depresores, ¿ya? Tenemos otros medicamentos que pueden entrar en la clasificación de la irritación. Dice que la irritación es el aumento o la estimulación de la función, pero esta estimulación es violenta en las células, ¿ya? Es violenta en las células, órganos y sistemas con alteración de la nutrición, crecimiento, morfología de las mismas, es decir, que se aumenta y se estimula, pero de forma violenta y puede llegar a provocar una hipertrofia. Tor- em, una hipertrofia, atrofias o incluso disminución de los nutrientes de la propia célula y es un ejemplo claro de lo que puede provocar algunos fármacos como el yodo. Es decir, aquí genera una irritación que en el fondo, cierto, hay una hipertrofia de lo que son cierto, em, lo que crea el efecto, ¿cierto? Hay un cambio en el crecimiento, en la morfología de lo que son las células, ¿ya? Y lo que es lo que provoca el yodo. Entonces nos dice que un ejemplo claro es de este fármaco es el yodo, que aplicarlo de forma cutánea o también el nitrato de plata, ¿ya? Que este al ser aplicado genera una reacción violenta que puede, en este caso, provocar una irritación sobre la piel. Por eso nos muestra la imagen. Ya aquí hay un cambio incluso en la formología, que sería como la forma de las células, ¿ya? Por eso es cierto, em, provoca este aumento, la estimulación, pero de forma violenta en las células, ¿ya? O en el organismo. Y tenemos ya otro tipo de clasificación que son el de reemplazo, ¿ya? En este caso, el de reemplazo es la sustitución de una secreción que falta en el organismo por la hormona correspondiente. En este caso, el más común que nosotros tenemos es la enfermedad de la diabetes, ¿ya?
Dice un ejemplo claro, podría ser el caso de un paciente que padece diabetes mellitus. Tiene una insuficiencia o un déficit en la secreción de la hormona insulina. Por lo tanto, lo que tenemos que aportar y nos va a servir de reemplazo es la terapia de sustitución a través de la insulina. Pues básicamente sería inyectar a los pacientes insulina para provocar la acción del reemplazo de la sustancia o secreción que falta dentro del propio organismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en estos fármacos que encajan en la categoría del reemplazo? ¿Ya? En general son todos hormonales, ¿ya? Tenemos como, por ejemplo, les decía la diabetes. En este caso, falta la secreción o producción, ¿cierto?, de la hormona, que en este caso sería la insulina. Por eso se crea de forma artificial, ¿cierto?, un fármaco que recibe el mismo nombre. Tenemos distintos tipos de insulina y en este caso es un fármaco de reemplazo. ¿Ya? Como no hay producción, se reemplaza, ¿cierto?, de forma exógena a través de inyecciones. La acción antiinfecciosa. Dice que la acción antiinfecciosa se refiere a un tipo de acción que va a atenuar o a disminuir los microorganismos que son productores de infecciones en el cuerpo, ¿ya? O en los humanos, y que microorganismos pueden provocar ciertos tipos de infecciones. Acá tenemos medicamentos que cumplen con esta condición de antiinfeccioso, ¿ya? Y que están clasificados, ¿ya? De acuerdo al microorganismo que provoca la infección. Pueden ser bacterias, parásitos, virus y hongos. Y dependiendo de cada uno de estos, ¿cierto? Se deben utilizar los fármacos para combatir este tipo de microorganismos, ¿ya? Según lo que se necesita. Acá, ¿cierto? Derribamos el mito que cualquier infección que yo tenga, ¿qué es lo que todo el mundo pide? Llega la mamá a pedir, o, ¿cierto? El paciente a comprar un antibiótico. El antibiótico solo nos sirven para los casos de infecciones que sean bacterianas, ¿ya? Cuando tengo virus, ya necesito antivirales. Cuando tengo una infección por hongo, necesito antimicóticos. Y cuando necesito algo para atacar los parásitos, un antiparasitario, ¿ya? Así que no para todo necesitamos cierto lo que es el antibiótico. A veces siempre como que nos quedamos conformes con que me den mucho antibiótico. Al otorgar cierto el antiinfeccioso de forma errónea, supongamos que usted tiene una enfermedad viral y yo le di antibiótico, lo único que hago es generar resistencia y que los microorganismos, ¿cierto?, muten y se creen resistencia antimicrobiana, ¿ya? Entonces, según cada microorganismo, recetamos un antiinfeccioso distinto. Antibióticos, antivirales, antimicóticos, antiparasitarios, ¿ya? Hasta aquí queda la clase en cuanto a materia, ¿ya? Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a pasar la asistencia, ya en este caso me va a demorar un poquito más porque la voy a tener que realizar de forma manual, ¿ya? Así que, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Me van diciendo su nombre, ya nombre y apellido, porque tengo algunas que son parecidas, Lisette y Lisbeth, ¿ya? Mejor yo le voy a ir pasando aquí en orden y ustedes me dicen el nombre, porque a veces se conectan con otros apellidos. Por ejemplo, aquí tengo a Lisette. ¿Cuál es el apellido de Lisette? Hansen, con H. ¿Cómo? Hansen. Ok, estamos listas, Lisette. Si quieren se pueden ir desconectando. Parece que el miércoles nos vamos a ver a las 7 en punto. Tenemos clase los lunes y los miércoles. Y nos quedó prácticamente para los jueves la evaluación, porque 2 clases y una evaluación. Tengo Profesora, ahí a Karen Aguilera. Correcto. Dígame, profesora, disculpe que la interrumpa. no se preocupe. Anóteme de una vez porque ya voy a entrar a mi trabajo. ¿Quién me habla? Jacqueline Pérez, ¿cierto? Sí, ajá, Estamos esa listas. misma. Ajá. Estamos listas, no se preocupe. Gracias, Romina hasta luego, López, que tengan buenas noches. Estamos listas.
lista con Romina. Listo. Lisbeth, ¿cuál es su apellido? González. González. Súper. Brenda Hernández. Chicas, ¿qué pueden hacer? Porque les digo, yo llevo mucho tiempo trabajando aquí. A veces me pasa que las chiquillas están trabajando y me dejan por el chat presente, ¿ya? Por el chat aquí del Zoom, ¿cierto? Si no pueden contestar cuando yo pase la lista, déjenme presente, ¿cierto? Cuando no pueden activar los audios, así que no hay problema. Tenemos a Brenda Hernández, Soledad Quesada. Tengo una duda, Dígame. quería preguntarle porque hay días que yo me puedo quedar la primera hora. Entonces, ¿cómo podría hacerlo yo para quedar presente? A ver, díganme de nuevo que la escuché súper bajito, no sé si es mi audio o el suyo. Dígame. Los días, el miércoles, por ejemplo, me puedo quedar una sola hora. Quería Ah, saber usted me cómo dice, no hay problema. Ya me manda un mensajito por interno, se va a quedar a la primera o a la segunda, ¿ya? Lo importante es cierto, como les digo, cuando son por temas de trabajo están totalmente justificadas, ¿ya? Así que no hay problema. Usted me avisa porque yo paso la lista al final, así como ahora a las 9 la paso, ¿ya? Para no dejarla ausente, ¿ya? Así que no hay problema. ya Y vamos en nos Carola vemos. Arancibia. Hasta luego, buenas noches. Presente, señorita. Estamos listas. Gracias. Dubraska Sánchez. Flor Ramírez. Michelle Lillo. Presente, señorita Flor Ramírez. Estamos listas. Profe, disculpe, yo soy Dígame. Dubraska, lo que pasa es que no pude activar el micrófono. Presente. Ya. Pero ese es su nombre. Sí, Dubraska Sánchez. Sí, estamos listas. Gracias, Jennifer, profe. profesora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, Dígame. Jennifer Vasco, soy yo. Entré recién por temas personales, no alcancé a nada, pero No se preocupe. No se preocupe, pero sí voy a enviar al WhatsApp el cronograma, porque tenemos la prueba, la primera evaluación, el día 11, es decir, el jueves. El miércoles nos toca otra clase y luego otra evaluación, ¿ya? ya, señorita, gracias. Y esta clase va a quedar grabada ahí en el módulo, este es el módulo, acuérdense, repitan conmigo, farmacología, ¿ya? Ah, ya. De farmacología, partimos con el módulo 5, ¿ya? Y Ah, vamos, ok. ya, Michelle, Mabel, Profesora, mire, yo soy Mabel Gallardo, ya. pero yo me conecté el día con la persona en la tarde y me dijo que me presente como oyente, que le dijera, Ah, ok, no está en la porque lista. tengo que hablar con ella, ¿ya? Ya, no hay problema, ahí la por- pongo yo entonces. Ya, por favor. Constanza Enríquez, parece que me aparece. Enríquez. Profesora, disculpe. Hola, sí, soy yo. Dígame, ¿quién me dijo, profesora? Estoy presente, Constanza. Sí, Eso. ya. Ahora, Michelle Lillo, yo le presente, quería decir lo dígame. mismo, que yo también venía de oyente, pero me acabo de matricular, por si no salgo en la lista. Ah, ya. Igual le voy a poner aquí, como les digo, el curso como está nuevito, todavía no tengo ni la lista cargada. ¿Ya? Pero ya para el Ya, miércoles, profe, todos muchas estos gracias. problemas técnicos, estamos listos. Ya, Matías Chamorro, Alejandro Silva, así que no les he visto ni sé cuántos son. Y Marisol. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Alguien más que me haya quedado? Susana, Catalina también. Ahí me quedaron más. Yo, Catalina Arriagada. Catalina. Acá Yaritza Maulén también, profe. Sí, también la vi ahí. ¿Me puso presente? Sí, y Susana ya veo. Cubas. Paola Chao. Algarilla. Buenas noches.
Paola también está presente. Buenas noches. gracias, buenas noches. Nos vemos el día miércoles, chicas. Ya, gracias, profe. Y les queda la clase grabada ahora ahí en su plataforma, ya para quienes se ingresaron un poquito más tarde. Y les voy a mandar inmediatamente el cronograma para las que ingresaron más tarde, se pongan al día. Buenas noches, chicas, descansen. Nos vemos el miércoles a las 7.